Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el montaje y la instalación de los paneles Wave del gato. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Y aquí tenemos los accesorios para el montaje. Aquí vienen tacos, arandelas y tornillos. Y si no queremos usar los tacos y los tornillos, pues también nos traen estas tiras adhesivas de doble cara para pegar los marcos a la pared. Dentro de la caja vienen 6 paneles con forma hexagonal iguales. Con los 6 paneles podemos ir formando diferentes figuras con diferentes texturas. Cada textura encaja en el siguiente panel. Como puedes ver, buscamos la forma y todas van encajando y vamos haciendo diferentes figuras. Te voy a mostrar varias formas que podemos crear con nuestros paneles Wave, pero puedes hacer muchas más. Estos paneles sirven para quitar el eco y la reverberación. Estos son nuestros marcos. Esta piecita debe encajar en esta otra. Como puedes ver, aquí tenemos un hueco con una muesquita. Y aquí tenemos la muesca. Pues lo alineamos bien. Alineamos bien. ¿Has oído ese clic? Pues ahora hacemos un poco de presión hacia adentro. Ya hemos enganchado 2. Y ahora cogemos otro marco más. Buscamos la muesquita, que es esta de aquí. Y aquí tenemos la otra parte. Lo alineamos. Y enganchamos. Cogemos otra pieza, la alineamos aquí y enganchamos. Otra pieza más y enganchamos de nuevo. Y aquí tenemos la última pieza de momento. Enganchamos. Y aquí tenemos ya la unión de los dos extremos. Buscamos y enganchamos. Y ya tenemos nuestro hexágono montado. Ahora seguiremos el mismo procedimiento y montaremos todos los hexágonos que nos hagan falta. Y ahí he montado mis 6 hexágonos. Ahora vamos a montarlo en la pared. Antes de instalar los paneles, debemos medir el hueco de la pared donde queremos ponerlo. Por ejemplo, yo tengo desde aquí, desde el marco de la ventana hasta esta esquina. He medido la distancia desde la esquina hasta el borde del bastidor de la ventana. Y me ha dado 1,38 m. Lo he dividido a la mitad y me da 69 centímetros. Ya lo he marcado aquí y esta es la mitad de la pared. Para cuando comience a instalar los paneles, quede la misma distancia entre el bastidor y la esquina. Recuerda que ya habíamos montado todos los hexágonos. Ahora buscamos la marca de la mitad, en mi caso es 69 centímetros, tú debes medir la tuya y sacar la mitad para que te quede correctamente centrado. Ahora debemos elegir una de las formas que vimos antes en el vídeo, o si quieres te la puedes inventar. Los paneles tan solo pesan 250 gramos y sus dimensiones son las siguientes: 491 milímetros por 426 por 47 milímetros de grosor.
Ahora debemos buscar la mitad de una de las varillas que componen nuestro hexágono para poderlo alinear con la marca que hicimos antes y que quede justamente en la mitad. Recuerda que hay dos formas de instalar nuestro panel. La primera es así y la segunda es la que estás viendo en pantalla, con las puntas hacia abajo y hacia arriba, en vez de la parte que está recta. Esta es la marca que divide la pared en dos mitades. Y esta es la marca de la altura que yo quiero que quede el panel. Recuerda que teníamos dos métodos para instalar en la pared el soporte. El primer método consiste en usar estas tiras adhesivas de doble cara. Tenemos que darle la vuelta al hexágono. Este paso es importante porque debemos limpiar la zona donde vamos a pegar la cinta de doble cara. Ya la he limpiado. Si quieres puedes usar un poquito de alcohol para que quede mejor. Y una vez que se seque, cogemos nuestra primera tira y no tocamos la parte blanca. Nos situamos por aquí, así, y la pegamos. Cogemos la segunda tira y la pegamos por aquí. Por esta zona de aquí. Que le puedes dar un poquito de masaje para que quede mejor pegada. Y ahora retiramos esta cinta de aquí. Y esta otra cinta. Esta es la marca que divide la pared en dos mitades. Y esta es la marca a la altura que yo quiero que quede el primer hexágono. Cogemos nuestro hexágono, buscamos la mitad y lo ponemos en la línea de la altura. Lo dejamos ahí. Y ahora necesitamos la ayuda de un nivel para que quede recto. Lo que hacemos ahora es poner nuestro nivel aquí y mirar que la burbujita quede en las dos líneas. Ya lo he puesto a nivel y ahora presiono aquí para que se pegue la cinta de nuestro hexágono. Hay que mantenerlo 5 segundos. 3, 4, 5. Y este también. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos y ya tenemos nuestro primer hexágono colocado. Y este va a ser la guía por el cual se van a guiar los otros hexágonos que vamos a colocar a continuación. En el resto de hexágonos hacemos lo mismo. Colocamos la cinta aquí y aquí, cerca de esta ranura. Como puedes ver, está a nivel porque la burbujita queda en el centro de las dos rayitas. Este es nuestro hexágono base. Él determinará si nuestra figura estará más a la izquierda o más a la derecha. Y ahí he colocado el segundo hexágono. A partir de aquí vas a crear la forma o figura que tú quieras con tus hexágonos. Esta es la que yo he elegido. No porque sea la mejor, sino porque es la que más se adapta al espacio que tengo disponible en la pared. Esto es una pinza la cual va a sujetar los dos hexágonos. La agarramos por aquí. Hacemos presión así. Y ahora en estas dos ranuras la insertamos aquí. Y presionamos. Voy a coger el tercer hexágono, le quitamos la cinta de las letras rojas y lo voy a colocar por aquí, justo aquí. Presionamos 5 segundos como habíamos dicho antes. 1, 2, 3, 4, 5, para que quede bien fijado. Cogemos otra pinza como la de antes y la ponemos aquí hasta que se oigan 2 clics. Ya tenemos 3 de nuestras 6 piezas. Colocamos la cuarta la voy a poner aquí. Presionamos los 5 segundos y ahora necesitamos 2 clips de estos. Así es como va quedando nuestra figura. Este es el quinto y lo voy a colocar por aquí.
Presionamos 5 segundos. Cogemos otras 2 pinzas. La colocamos aquí. Y la otra la colocamos aquí. Y aquí tenemos nuestro último hexágono. Recuerda suscribirte. Este último hexágono lo voy a colocar aquí, en este hueco. Lo colocamos. Y mantenemos presionado. Y así es como va quedando nuestra figura. Ahora tan solo nos queda colocar los paneles. Y me estaba olvidando, aquí tenemos que poner una de los clips. Nos quedaban 3 clips. Coloqué uno aquí y nos falta otro que va aquí. Y el último va aquí. Ahora que tenemos la figura que hemos elegido colocada en la pared, y ahora lo que voy a hacer es reforzar la estructura con los tacos y los tornillos que nos ha traído el kit starter de los paneles Wave del gato. Para ello vamos a necesitar una broca del número 6 y un destornillador de estrías. Junto con nuestro kit han venido 12 tacos, 12 tornillos y 12 arandelas, por lo cual cada uno de los hexágonos lleva 2 tornillos, 2 tacos y 2 arandelas. Y lo que voy a hacer es abrir un agujero aquí arriba y otro abajo, y este proceso lo voy a hacer en cada uno de los hexágonos. Como yo voy a ponerlo fijado a la pared con tornillos, voy a necesitar un papel. Lo doblamos y pegamos este pliegue con cinta adhesiva. Doblamos este lado de aquí y cortamos otro trozo de cinta adhesiva y lo pegamos. Hemos hecho un sobre para recoger el polvo de los agujeros. Ahora cogemos nuestro sobre, el que hemos creado antes, y le ponemos cinta en el borde superior. Y ahora le iremos pegando en cada uno de los agujeros que vayamos a abrir. Vamos a abrir este agujero primero, lo colocamos aquí. Ya he colocado nuestro sobre improvisado para recoger la mayor cantidad de polvo posible. En este orificio es donde voy a hacer el primer agujero. He colocado en el taladro una broca del número 6. Aquí es donde voy a abrir el primer agujero. Colocamos la broca y perforamos en el centro. Listo. Ya he puesto el sobre en el segundo agujero y vamos a abrir este agujero de aquí. Y lo mismo hacemos con el resto de los hexágonos. Vamos a abrir el agujero. Lo colocamos en el centro y empezamos a perforar. Sacudimos. Y ahora usamos una brochita para sacudir la estructura antes de colocar los paneles. Ya he quitado el sobre del polvo y esto es todo lo que hemos recogido. Y ahora con una brochita limpiamos donde hemos hecho cada orificio para que no quede polvo detrás. Una vez todo limpio, vamos a coger nuestro taco y lo vamos a introducir en cada uno de los orificios que hemos hecho. Si se resiste, como en este caso, tenemos el martillo para quitar la resistencia. Cogemos el tornillo y le pasamos la arandela. Y lo mismo con todos los tornillos. Quedaría de esta forma. Ahora lo ponemos aquí en el taco. Y lo atornillamos con un destornillador eléctrico o manual. Como puedes observar, ya hemos colocado todos los tornillos de la estructura. Ahora tan solo debemos colocar los paneles. Los paneles tienen los orificios para encajarlos en sus respectivos enganches. Ahora debemos buscar la posición correcta para que encaje toda la textura en los siguientes paneles. Si lo ponemos así.
Este lo vamos a poner aquí. A ver si nos encaja el patrón. Sí. Aquí encaja el patrón. Este lo ponemos por acá. Para que encaje el patrón también aquí. Este lo ponemos por aquí. Así. Para que encaje aquí. Este lo podemos poner así. Así, ahí. Y este aquí. Y listo, ya hemos terminado de colocar y alinear la textura de los paneles weight del gato. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.